Bien, les damos la bienvenida a otro programa de Educación en la Mira. Hoy es un programa muy especial, un día muy especial por varios hechos. Bueno, queremos empezar el programa saludando y abrazando a los colegas de Centroamérica, un embate brutal de la naturaleza, ¿no? Ya en dos ocasiones. Y bueno, los saludamos, sabemos que algunos compañeros la están pasando muy complicada, estamos muy atentos a lo que está ocurriendo. Y bueno, va desde Educación en la Mira y desde la Articulación por la Educación Pública, desde Agenda MX, un abrazo y deseamos que todo vaya mejorando. Igual, bueno, estamos pendientes por cualquier proceso de ayuda que tuviera que hacerse desde los otros países. Igual, el día de hoy recordamos que a 5 años fue la represión brutal en el Omega. Varios compañeros del colectivo que nos dividimos, yo recuerdo que entre varios movimientos, las puertas que estábamos vigilando, y bueno, concretamente la que estábamos nosotros como colectivo, el embate, y en general en todas las puertas, fue brutal. Estos grupos de choque contratados, disfrazados de civiles, claramente con corte militar, ¿no? Que se dedicaron a golpear a compañeras y a compañeros. Mandamos un saludo al compañero Gilberto González, que fue uno de los que en ese proceso pues también resultó golpeado, y varias compañeras estuvieron en ese capítulo de la lucha por la educación pública. Ahorita estamos en otro tipo de lucha, pero bueno, recordamos esa fecha para que no se nos olvide, sobre todo porque uno de los actores principales a nivel gubernamental de esa estrategia ahora está saliendo en la televisión pública, como si nada hubiera ocurrido en un gobierno que prometió justicia y que hasta el momento no hemos tenido nada. Pero bueno, quisimos recordar esas fechas para ubicar ese día, y hoy vamos a dedicarle un programa especial de 1 hora, más o menos, invitando a los que nos van siguiendo a que vayan preguntando, a que vayamos interactuando sobre lo que hemos denominado construcción de escenarios pedagógicos desde la cooperación genuina. Estamos en un momento clave, hace algunas semanas en México y en algunos países de América Latina, estábamos muy preocupados por la cuestión de la evaluación de aprendizajes, que en realidad no era evaluación de aprendizaje, sino era la acreditación de los conocimientos, es decir, cómo traducir lo construido en el marco de la educación a distancia a un número que se pondría en una boleta y que iba y definiría quién se promovía o no y con qué nivel de supuesto conocimiento se promovería. En México se optó, porque la tensión ya era muy fuerte, por no evaluar en este momento o solo evaluar en este momento cuando se tuvieran las evidencias suficientes y pasar posteriormente este debate. O sea, es un debate que no se afrontó en este momento porque en algún momento va a tener que enfrentarse. Y bueno, eso nos da la oportunidad y por eso estamos con el compañero Germán Mandevelde, compañero de Abaco en Red, que desde hace ya varios años están construyendo una propuesta pedagógica que nos parece pertinente para este momento de educación a distancia. Entonces, en este momento que termina en el caso de México un trimestre, es el momento para empezar a organizar el próximo trimestre, pero desde la lógica de la planeación, del desarrollo de los procesos nosotros llamamos construcción de escenarios pedagógicos, hasta la valoración de los mismos. Bueno, pues ese es más o menos el escenario. Vamos a estar platicando hoy un poco de esto que se ha denominado cooperación genuina y cómo puede ser una respuesta tanto a nivel gubernamental, a nivel de autoridades gubernamentales, como a nivel de los maestros frente al grupo. Germán, bienvenido. Muchas gracias, Osvaldo. Es un gusto de poder compartir nuevamente yo creo que ya podemos decir que somos como parte, ¿verdad? Tanto ustedes, vos en todo caso, pero yo creo que también el ambiente educativo de Veracruz, de Jalapa, desde allá de México con Abaco en Red, y nosotros igual nos sentimos como muy cercanos con ustedes también. Muchas gracias por las palabras en función solidarias con respecto al sufrimiento, era más que todo en la costa atlántica norte de nuestro país. Esos 2 huracanes ha sido de verdad devastador, con muchas consecuencias en el segundo también de vidas humanas, es verdad muy triste, pero bueno, ya se está en la reconstrucción y construyendo la esperanza de nuevo de poder superar nuevamente esta situación tan difícil, donde por suerte el gobierno de Nicaragua está muy pendiente y ya está con toda
con todos los esfuerzos tratando de ayudar a la gente que más lo necesita. Muchas gracias por poder participar hoy. Gracias, Germán. Bueno, saludamos a Víctor Maldonado, a la compañera Maribel Ochoa, que nos manda saludos desde Nicaragua también, a Jacob Plaza. Los invitamos a ir interactuando, nos dice Jacob de qué se trata. Precisamente en este programa vamos un poco a plantear esto que es lo de la cooperación genuina. Si quieres, Tom, vamos pasando la primera. Elaboramos un material para irnos apoyando, incluso para que sirva como para toma de notas, para los que nos van siguiendo. Los invitamos a plantear sus preguntas. Tomás los va a ir poniendo en pantalla y por ahí vamos a ir interactuando. Bueno, primero lo que estamos dedicando este programa es a delinear estos grandes escenarios. Es un acercamiento general, pero si hay necesidad, dedicaríamos otros programas ya luego a desarrollar muchos de estos aspectos que hoy vamos a abordar de manera general. El enfoque es el de cooperación genuina. Ahorita con Germán vamos a preguntarle por qué este adjetivo de genuina a la cooperación, que me parece que aunque ya se ha repetido, sí es importante comentarlo. No sé de entrada si quieras, Germán, comentar este adjetivo de genuina al término cooperación. Claro que sí. Yo creo que, mire, aquí hay dos elementos que son importantes explicar. En primer lugar, si me lo permite, Osvaldo, también cooperación. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos a hablar de esto, digo yo nosotros, ¿verdad? Porque realmente esta propuesta permanentemente en construcción no es de Germán. Esto se trata de una construcción colectiva de muchísimas personas desde antes de que hablamos de cooperación genuina. Las experiencias que hemos ido reflexionando, sistematizando y que nos han permitido formular esa propuesta, que lo hicimos como a partir del 2010, 2011. Y bueno, repito, es una construcción colectiva con aportes de personas a nivel de toda América Latina. Y creo que yo quisiera como primero decir cooperación. ¿Por qué cooperación? Yo me acuerdo que en el 2012, te vas a recordar también, Osvaldo, los primeros encuentros entre ustedes y nosotros. Entonces, de que la gente en México con frecuencia en Veracruz nos decían de que colaboración, cooperación. Entonces, igual nos hemos estado investigando respecto a eso, qué es colaboración, qué es cooperación, y hay diferentes visiones con respecto a eso, donde para unos colaborar es lo más profundo, lo que de verdad indica de que hay un objetivo en común, y que la cooperación más bien es como ayudarse mutuamente, pues en función de objetivos no necesariamente comunes, pero yo me ayudo al otro para lograr su objetivo. Para nosotros aquí era lo contrario. La cooperación es más bien lo que significa que apuntamos a un objetivo común y una responsabilidad compartida y poder compartida para poder lograr ese objetivo que tenemos en común. ¿Por qué nosotros seguimos? Después de reflexionar mucho, solo quiero plantear por qué nosotros apuntamos a mantener la palabra cooperación sin desechar el otro significado de la colaboración, ¿verdad? Para nosotros es importante seguir hablando de cooperación también en el área educativa, porque la cooperación genuina, que más luego explico con respecto a genuino, la cooperación genuina no es algo que solamente lo aplicamos a nivel del área educativa. Aunque en este encuentro ahorita vamos a hablar de educación, por supuesto, y específicamente en el contexto de pandemia, post-pandemia, ojalá post, pero que apuntamos a la cooperación genuina como una visión vital esencial, o sea, una visión que tiene que ver con la esencia de la vida. Y ahí miramos nosotros tres áreas fundamentales. El área educativo, por supuesto, pero también el área de la economía solidaria, porque si queremos apuntar a calidad de vida, esencia de la vida, la educación es muy importante. También la economía solidaria es muy importante, e igual el desarrollo comunitario, esas tres áreas. Entonces, a nivel de la economía solidaria hablamos del movimiento cooperativo. Entonces, para visualizar esa relación estrecha, no existe a nivel de economía solidaria un movimiento colaborativo, pero sí cooperativo. Por eso, esa es la razón que desde Abacoret apuntamos por mantener el concepto de cooperación. ¿Por qué genuina? Por el hecho de que desgraciadamente, tanto a nivel de la cooperación internacional, cooperación nacional y cooperación local,
Existen muchos ejemplos de cooperación, donde hablan de cooperación, pero que en realidad, si nosotros analizamos su esencia, no se trata de cooperación. Entonces, por eso nosotros quisimos de apuntar ahí o adjuntar ahí el adjetivo de la cooperación genuina. Eso, por supuesto, implica también que lo tenemos que explicar en qué consiste la genuidad de la cooperación. Entonces, para eso nosotros no tenemos la última palabra, no tenemos una definición, pero sí hay desde Abaconred algunos insumos, algunos apuntes de que vamos a conversar más luego, que nosotros consideramos como elementos importantes, no son excluyentes, no es que no hay otras cosas, porque más bien el significado real de la cooperación genuina, desde nuestro punto de vista, se construye también desde el contexto, desde el territorio. No se impone a través de un modelo. Nosotros no queremos compartir un modelo. Lo que queremos hacer más bien es dar insumos para la reflexión. Por eso también se trata de una propuesta dinámica permanentemente en construcción. Tal como, bueno, tuvimos la experiencia ahorita, un poquito antes de este encuentro, que ya acordamos que vamos a incluir un nuevo pilar de la cooperación genuina, el disfrute de celebrarnos, que todavía no está ahí, pero que lo vamos a incluir también. Y así vamos a seguir trabajando esta propuesta, que en este contexto de ahorita de la pandemia y en el área de la educación, Osvaldo, nos da como una importancia todavía mucho más fuerte, o sea, la necesidad de esta cooperación genuina para que logremos superar y aprender desde lo que vivimos es fundamental. Y a nosotros nos agrada muchísimo, ¿verdad? De que nosotros escuchamos de otras voces, como también hablan de la importancia de la cooperación. Pero nosotros plantearíamos siempre la importancia de la cooperación genuina. Así que, bueno, podemos conversar a lo mejor un poquito sobre qué significa, qué insumos tenemos para que esta cooperación realmente sea genuina, también en este contexto de la pandemia. Bueno, te manda saludos Carlos Andy, Germán, desde el sur del estado de Veracruz, colega que también ya ha estado en Nicaragua, ha estado en Estelí, muy vinculado también a este enfoque. Nosotros desde Veracruz, creo que desde el 2012 que nos vimos, a nosotros nos queda claro que la cooperación genuina es esta idea de estar y ser con, ¿no? Es decir, nos estamos juntos y en ese proceso de convivencia y de encuentro construimos respuestas, ¿no? Y la cooperación genuina se constituye en como en esa especie de horizonte, nosotros le decimos, y camino sobre el cual transitamos para llegar a eso, ¿no? Pasamos a la siguiente, si quieres, Tom, por favor. Vamos a ir entonces compartiendo dos miradas, ir tratando de compartir ahorita en este diálogo. Por un lado, yo voy a estar ubicándome, tratando de jalar los análisis hacia la acción que podría tomar o las decisiones que podrían tomar autoridades educativas desde el enfoque de cooperación genuina. Es decir, ¿cómo podríamos traducir eso que vamos platicando, que vamos viendo a nivel de decisión de autoridad gubernamental? Y Germán un poco poniendo el acento en cómo esto puede traducirse en acción pedagógica, concretamente con maestras y maestros frente a grupo. Entonces, en esos dos niveles vamos a estar mirando todo esto que vayamos viendo. Pasamos a la siguiente, Tomás, por favor. Bueno, ahí de entrada les compartimos el esquema general con el cual vamos a estar acercándonos. Vuelvo al punto, no vamos a poder entrar a profundidad a cada uno, pero sí queremos darles como la visión general y posteriormente, si es necesario, tratar de profundizar sobre alguno. No sé si, Germán, quieres platicarnos un poco esta idea de los elementos que componen este esquema general de la cooperación genuina, que tiene que ver con, vemos por ahí en color azul, los horizontes, vemos en color verde algo que se han denominado ambientes, vemos las acciones o pilares y vemos los procesos y ejes. Adelante, Germán. Esto lo vamos a ver general, pero luego vamos a entrar de manera particular con cada uno. Yo creo que, gracias Osvaldo, yo creo que es muy importante y quiero repetir esa parte, ¿verdad? Aunque tengamos nosotros un esquema, ese esquema no es la realidad, porque todo esquema es muy esquematizado.
tal como por eso se llama esquema. Entonces, es simplemente una representación esquemática de lo que consideramos nosotros pueden ser insumos para comprender la cooperación genuina. El significado real de la cooperación genuina se tiene que construir desde cada contexto, desde cada territorio. Eso me parece muy importante. Que este esquema no pretende ser un modelo a seguir, sino pretende ser un insumo para la reflexión, donde en un territorio, en un contexto, se puede retomar algunos de estos elementos o se pueden retomar o se puede integrar otros elementos que a lo mejor aquí no están. ¿Sí? Aquí yo creo que los diferentes componentes grandes que tiene, ¿verdad? Sin especificar ahorita cada uno. Lo primero es lo que está ahí arriba y lo que está en azul y que viene de usted, Osvaldo. Yo creo, vos fuiste el primero que por lo menos hacia nosotros lo expresaste de esa manera, ¿verdad? La cooperación genuina, un camino y un horizonte. O sea, de verdad me parece muy... Y ahí también están las dos miradas que vos mencionás, porque si lo planteamos como horizonte, la cooperación genuina, entonces se trata de ese objetivo que tenemos en común a largo plazo, ir construyendo una sociedad, una educación que apunta a una sociedad donde en función de calidad de vida cooperemos genuinamente entre todas y todos en vez de estar compitiendo entre nosotras y nosotros, porque compitiendo siempre perdemos. Donde vamos realmente construyendo calidad de vida es si logramos ese disfrute también, del disfrute de poder celebrarnos al darnos cuenta de que estamos insertados uno en otro en función de entendernos, de comprendernos, etc. Entonces, este horizonte que está ahí en azul, el transformarnos, calidad de vida, ahí apuntamos, pero de manera incluyente, ¿verdad? Calidad de vida no para unos, sino para todo el mundo y cada vez más calidad de vida creciente. Al otro lado están los dos ambientes que más luego también los vamos a mencionar, que son los ambientes. En este sentido, no es lo mismo hablar de la visión esencial de cooperación genuina, de la cooperación genuina como visión vital esencial, que hablar de técnicas de aprendizaje cooperativo. Hay alguna relación entre ambos, pero yo por ahí he escuchado de repente que dicen hay que aplicar técnicas de aprendizaje cooperativo para aprender a competir mejor, pero no es eso lo que nosotros pretendemos. Nosotros pretendemos de que si aplicamos nosotros técnicas de aprendizaje cooperativo, justamente va a ser para que también en nuestras vidas pongamos como valor fundamental la cooperación genuina, un ambiente de cooperación genuina. Aplicándolo a la educación, ¿esto qué quiere decir? Que no solo se trata de aplicar esas técnicas de aprendizaje. No, esto significa que la escuela como espacio educativo, y más allá de la escuela, ahorita con la pandemia también, que el hogar como espacio, como territorio para la educación, que estos sean espacios que se caracterizan fundamentalmente por lo que es la cooperación genuina. No se trata de que yo sea mejor que el otro, sino que trabajemos juntos para que vayamos creciendo desde nuestros aprendizajes de calidad también en estos contextos. Por eso los ambientes. ¿Qué significa eso? Y ahí vienen las acciones, que nosotros lo llamamos los pilares, o sea, son los fundamentos de que si esos pilares no se cumplan, tal vez, bueno, en la medida de lo posible, desde la caracterización del territorio, de que, bueno, al construir esas acciones, vamos dando un fundamento sólido a lo que es la cooperación genuina. Pueden haber otros, ¿verdad? Otros todavía más, ¿verdad? Pero estos son las acciones muy importantes. Ahora, las acciones no se realizan únicamente de manera aislada. Se interrelacionan entre ellos, pero igual se realizan dentro de un ambiente de procesos educativos. Y los procesos educativos, este es lo que tenemos allí más bien con el fondo negro, ¿sí? Para que también fomentemos esos procesos para que esas acciones sean
que nos permitan construir esos fundamentos básicos para una cooperación genuina. Esta es un poco la idea, ¿sí? de los diferentes componentes del esquema. Gracias, Germán. Manda saludo, Marcelino, el compa Marcelino de los cortocircuitos, están siguiendo también el programa. Y bueno, los saludamos a ellos. Acaba de cumplir año Marcelino. Felicidades y abrazos, Marcelino. Carlos Andy nos comenta que en un contexto de pandemia, yo diría no solo de pandemia, sino también de la posibilidad de la pospandemia, la cooperación genuina se constituye en una alternativa. Y me parece que aquí, Germán, tal vez no lo podamos abordar ahorita, pero él ya lo ha comentado en otras ocasiones. No es lo alternativo a lo público, me parece que lo público tendría que ser esta mirada, ¿no? También nos manda saludos Maribel, habla de esta idea del disfrutarnos, con Harold Armando también de Colombia, habla de un poco de esta idea de la cooperación genuina que pudiera utilizarse en contextos de construcción de paz, sobre todo a nivel territorial, en el caso de Colombia. Y bueno, John Rayman de Estelí te manda también saludos. Si quieres, volvemos al esquema, Tomás, por favor. Volvemos al esquema. Y una pregunta que haríamos ¿es posible que desde las autoridades institucionales pudiéramos ir construyendo decisiones públicas apoyados en esta lógica? La respuesta yo creo que sí, sobre todo porque me parece que todos los gobiernos en este momento han estado, por lo menos a nivel discursivo, poniendo el acento en cómo combatir la desigualdad. Es decir, por un lado reconociendo que no todos tienen conectividad, primero, que no tienen todos aparatos para poder acercarse a la educación a distancia, y lo otro es que también existen condiciones de desigualdad y pobreza en las familias que incluso imposibilitan a veces el acompañamiento, ¿no? Entonces, en ese escenario nos parece muy lógico que los gobiernos pudieran impulsar respuestas en este sentido, porque es muy ilógico, por ejemplo, que gobiernos estén impulsando modelos centrados en las competencias para promover igualdad, siendo que es un contrasentido. El resultado de los modelos de competencia, pedagógicos de competencias, lo que producen son desigualdades. Entonces, la pregunta que tendríamos que estar haciéndonos desde los gobiernos es cómo yo puedo construir igualdad y entonces empezar a trabajar un modelo pedagógico en congruencia con esa aspiración. Entonces me parece que un primer elemento es invitamos, y cuando decimos autoridad es importante también decirlo, estamos pensando en el caso de ministerios, en el caso de secretarías de educación, pero también estamos pensando en las figuras como supervisores escolares o directores de escuela. Es decir, mucho de lo que ocurre en nuestras escuelas se delinea a nivel general los grandes enfoques y todo, pero esto no se delinea tal cual a nivel de grupo, a nivel de experiencia pedagógica en grupo. Entonces, hay márgenes desde los cuales los compañeros maestros pueden operar y esta es una propuesta que me parece pudiera en ese sentido. Recargo lo que decía Germán, no es una receta, voy paso 1, paso 2, paso 3, sino más bien son insumos precisamente para detonar el debate. Y cada escuela va construyendo, esa es un poco la idea. Ahora, en el contexto de pandemia, lo que tenemos precisamente es eso, escenarios inéditos que nos tienen que permitir construir respuestas y esto no lo va a lograr solo el director, no lo va a lograr solo el supervisor y no lo va a lograr solo la autoridad. Y las respuestas ya están ahí, ¿eh? O sea, lo que estamos repitiendo todos es que hay desigualdades. El problema es que las respuestas que estamos construyendo son respuestas que promueven más esas desigualdades en lugar de promover construcción de espacios distintos de confianza. Vamos a pasar al siguiente, Tomás, por favor. Ahora vamos a ir adentrándonos entonces a estos elementos. Aquí hay algo yo que quiero poner el acento, Germán, un poco, a nivel de esto, un poco de decisiones gubernamentales. ¿Cuál sería el horizonte? Aquí en México estamos trabajando, el gobierno está trabajando, y lo ha dicho así de manera pública, sobre algo que ha denominado el bienestar, ¿no? Es decir, el horizonte sobre el cual se supone que va apuntando toda la política, no solo la educativa, sino la de salud, ese es el bienestar. Platicando con Germán, hablábamos que el bienestar tendría que ver con más como tener ciertos satisfactores de carácter, Germán hablaba de esta pirámide de Maslow, ¿no? De la satisfacción de necesidades básicas, aunque ese es un primer piso. Nosotros creemos que se tendría que tender hacia esta idea del bien ser, ¿no?
un poco. Ahora, esto implica, la idea de trabajar en el bien ser, implicaría, en el caso de las autoridades, romper un poco esta lógica que habíamos trabajado con el enfoque de la tecnología educativa, luego el enfoque de competencias, aquel proceso o aquella política educativa se divide en momentos separados. Es decir, hay un momento para la planeación, hay un momento para la aplicación de esa planeación y hay un momento para la evaluación de esa planeación, ¿no? Pero cuando lo hacemos de esa manera, el que tiene, digamos, decimos en México, el sartén por el mango, o el que tiene único que tiene la palabra, es el maestro o es la autoridad. Es decir, empieza en el ministerio, se baja hacia los supervisores, se baja a los directores y luego se baja hacia el maestro. Y lo que queremos precisamente llamar la atención en eso es romper esos esquemas que dividen la realidad de manera artificial y que sabemos que no se comporta así. Por tanto, lo que nosotros decimos desde esta lógica de autoridad, la planeación, que sería esta idea de la construcción compartida de escenarios de aprendizaje, en ese proceso de la construcción compartida de escenarios de aprendizaje, tienen que participar todos. Es decir, familias, autoridades, y juntos construir aquello que esperamos. Y ese es un primer elemento. Ahora, esto ya es aprendizaje, ¿no? En ese mismo proceso se va evaluando, ¿no? Vamos evaluando, vamos construyendo. En el siguiente momento, cuando hablamos nosotros de construcción de experiencias de aprendizaje contextualizadas y comunitarias, que es lo que se denominaba como la aplicación o el desarrollo de las clases o de las sesiones, en ese momento se sigue trabajando con todos, se sigue comunicando con todos para que al final, no se deja al final el proceso de la evaluación, sino la evaluación es constante durante todo el proceso. Se divide de manera artificial, se ha dividido de manera artificial, pero me parece que esta idea de si aspiramos a un escenario del bien ser o del bienestar, tendríamos que ir rompiendo incluso con estos esquemas artificiales de división de la realidad. Gracias, Karina, que también nos manda saludos desde IMIDI. La saludamos con afecto. Germán. Uno de los elementos que nosotros planteamos, Osvaldo, con respecto a todo eso lo que vos estás planteando, ¿verdad? Es que muchas veces hablamos de ser actores o ser protagonistas de los procesos educativos. Entonces, con los actores y los protagonistas nos referimos a todas las personas que tenemos que ver con esa construcción colectiva. Desde esta propuesta, nosotros nos referimos a que no es suficiente ser actor, porque en el teatro tradicional, el actor o el protagonista principal de la obra, por lo general, por eso digo el teatro tradicional, no es quien escribió el escenario o que escribió el guión, sino el autor del guión es otro. Y muchas veces creo que en nuestros países, y hablo a nivel mundial, no solo de América Latina, en los países, eso es lo que ocurre en la educación, hablando de las políticas educativas, que de repente los escenarios se escriben desde arriba y más bien son actores, protagonistas que cumplan con el escenario escrito por otro. Yo creo que el gran desafío de la esencia de la cooperación genuina es justamente eso, de que los y las actoras se conviertan también en autoras y autores de su propio escenario educativo. Y este es algo que en este momento de la pandemia se hace más y más importante todavía, porque los expertos y las expertas no vienen de afuera del territorio. Hay muchas personas que pueden hablar cómo debe ser la educación en un contexto de pandemia, pero el contexto de pandemia no solo es uno, sino cada territorio tendrá sus características específicas y necesita también respuesta específica. Personalmente, yo, por ejemplo, no estoy a favor que a nivel de nación se toman medidas únicas para todos los contextos. Los contextos son muy diversos, entonces deben haber respuestas desde el territorio ante los contextos muy singulares de ese territorio. Entonces, más bien hablamos de respuestas diversas ante contextos también diversos. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, significa que se ha tomado la decisión nunca de cerrar todas las escuelas públicas.
sino más bien se han tratado de promover respuestas diversas, donde hay posibilidad de conexión a Internet, donde no hay, donde hay posibilidad de una educación a distancia, donde no hay, pero también ver la importancia para muchísimas familias en el área, tanto en el área rural como urbano, para que los niños y las niñas sigan yendo a la escuela como un espacio tan importante en su vida. Y a mí me alegra mucho, ¿verdad?, de poder leer ahora en muchos textos, hasta de la UNESCO, o de países donde antes han cerrado las escuelas y que ahora plantean de que tratemos de evitar en lo más posible que se cierren las escuelas. Y realmente, por ejemplo, en Nicaragua ha sucedido y yo creo que ha sido una decisión muy sabia. Con respecto a lo que vos planteabas también, Osvaldo, yo quiero decir de que se trata realmente de un posicionamiento. Un posicionamiento. ¿Qué queremos? Queremos que nuestra juventud, nuestra niñez, que vayan a competir con todas las consecuencias que significa eso, frustraciones, enojo, cohechería, etcétera, etcétera. O queremos, ¿verdad?, construir una sociedad donde la inclusión, porque mucho se habla de educación incluyente, educación inclusiva. En algunas ocasiones lo limitan a las personas con discapacidad, pero no debería ser así. La inclusión significa educación incluyente, que nadie queda atrás, que todos y todas vamos logrando ese aprendizaje de calidad. Apuntar a eso es un posicionamiento. Y en este sentido, de verdad, eso se trata de que las políticas públicas, ¿verdad?, puedan alinearse a ese horizonte que vos lo mencionabas. Pero esto no quiere decir que solamente a nivel de las políticas públicas, que al mismo tiempo también a nivel de la acción educativa directamente dentro o fuera de aula, en los espacios educativos, en el territorio, también ahí podemos nosotros hacer muchísimas cosas. Me acuerdo en el 2012, 2013, 14, 15, cuando hicimos allá en Veracruz, junto con Carla, de repente con Maribel, que hemos hecho muchas, como facilitado talleres con maestras y maestros. Cuando recorrimos como todo el estado de Veracruz, fue una experiencia súper interesante de crecimiento para nosotros mismos. Pero uno de los elementos que salieron de estos talleres era que muchas veces maestros y maestras plantean que, yo no puedo hacer nada, el director no lo permite. Entonces yo creo que este es un cambio de actitud que tenemos que promover, porque en mi relación pedagógica con la niñez, con niños y niñas, con adolescentes, con jóvenes, yo puedo cambiar las cosas. Mi relación pedagógica con ellos, mi acción educativa compartida con ellos con ellas y con ellos, puede cambiar a nivel de una característica que nosotros llamamos esa de la cooperación genuina. Por eso nosotros planteamos a veces, dejemos de querer enseñar donde yo sé, el otro no sabe todavía, sino más bien donde no hablemos de educar donde hablemos de educarnos, donde hablemos de pedagógica conjunta es en función de aprender todas y todos, también incluyente. Yo me incluyo. Entonces, esa acción pedagógica yo creo que es a los dos niveles que tenemos que trabajar y que lo podemos hacer. Y aquí me alegra muchísimo realmente de que, bueno, cuando hablamos aquí bienestar, bien ser, como uno de los referentes, porque de la cooperación genuina como visión vital esencial hablamos de un referente ético, ecosocial humanista, que es la postura filosófica, político, ideológica. Después hablamos de un referente pedagógico y hablamos también de un referente metodológico. El referente pedagógico serían las estrategias y el referente metodológico, la práctica contextualizada para la construcción colectiva de estos escenarios. Y eso de la pedagogía, de ser, de que donde tenemos algunos escritos para quienes están interesados, lo pueden encontrar en la biblioteca virtual.
La pedagogía de ser es un poco ese horizonte a donde apuntamos, que no es suficiente apuntar a un bienestar como un bienestar material, sino más allá de eso. Y el cómo, que el camino, ¿verdad? La cooperación genuina como horizonte apunta a ese bien ser, y más bien el camino desde nuestro punto de vista es muy, muy importante la pedagogía de la significación. Estar consciente que todo el mundo, todo lo que hacemos, todo lo que encontramos, todo lo que nos ocurre, toda experiencia que construimos, la significamos. O sea, no es cierto que esto es lo que estamos haciendo ahorita. Está Tomás ahí en la parte técnica, está vos, Osvaldo, estoy yo, y están quienes nos están escuchando, que para cada uno y cada una de nosotras, eso tiene un significado diferente. Y no podemos decir que hay un solo significado de esto. También en la relación pedagógica, en la acción pedagógica, tenemos que estar conscientes que cada quien construye su significado desde su propio sentir y pensar. Y eso lo tenemos que respetar, y desde a partir de allí que lo tenemos que trabajar. Y ahí se hace tan interesante el intercambio de conocimiento, de experiencias, el intercambio de significados, porque eso nos permite ir creciendo, y de repente podemos decir, eso no sabía yo, eso nunca lo había interpretado de esa manera. Entonces, esto es el elemento también, el estar claro que desde una pedagogía de la significación, con conciencia de que los significados que construimos pueden ser diferentes y no por eso son peor que los míos, que eso nos va a permitir disfrutar realmente esta diversidad, como Maribel allí lo mencionaba, ¿verdad? Disfrutarnos diversos. Osvaldo, sí, solamente quiero decir un poco con respecto al, también a nivel de política pública, ¿verdad? Aquí en Nicaragua a nosotros nos da mucha alegría, nosotros trabajamos mucho en cooperación genuina con el Ministerio de Educación. Y una de las cosas que es muy interesante es, por ejemplo, para el día martes de la próxima semana hay un foro internacional de formación docente a nivel nacional aquí en Nicaragua. El foro es internacional, y donde más bien nos invitaron para compartir justamente sobre ese tema de la importancia de la cooperación genuina en un contexto educativo de pandemia o de post-pandemia, para compartir eso a nivel de docentes de todo el país en Nicaragua. Igualmente, en el 2016-2017, tuvimos la oportunidad de pasar por todas las escuelas normales públicas de Nicaragua para compartir con respecto a ese concepto de la concepción de la cooperación genuina, qué significa y cómo la podemos construir. También desde la acción educativa de una escuela normal específicamente. Y tenemos otros proyectos junto con el ministerio, con el apoyo, con la cooperación genuina del Ministerio de Educación, como es, por ejemplo, el proyecto Vida, que es la valoración intersubjetiva del aprender en determinado territorio, y donde los resultados de esto lo estamos analizando junto con el Ministerio de Educación. Lo estamos significando. O sea, lo que quiero decir es, lo que a nosotros nos da mucha satisfacción es que tratamos también de ser coherente con los proyectos, con las acciones educativas que realizamos, de que eso también lo podamos de aplicar, ir construyendo esa cooperación genuina en nuestro propio quehacer educativo. Sí, nosotros en ese contexto decimos que las decisiones a nivel de política educativa también se constituyen en opciones pedagógicas, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, gobiernos que digan que están en contra del neoliberalismo, pero ese es un nivel de discurso. El otro nivel de análisis son las decisiones pedagógicas que están tomando. Es decir, si mientras en el discurso dicen que están en contra del neoliberalismo, el conductismo, el interconductismo y todas esas perspectivas, ¿no? Que ya Freire las delineaba muy bien como educación bancaria, pero
a nivel de discurso ahí se queda como contrario a eso, pero a nivel pedagógico, a la hora de diseñar las respuestas pedagógicas son respuestas claramente neoliberales, ¿no? Podríamos decir que ya hay una contradicción, y lo decimos sin ambajes. Por eso en este momento nos parece también, y a nosotros nos queda muy claro desde México, que la cooperación genuina es también una opción política, es una decisión política y es una decisión pedagógica, ¿no? A mí me parece esta idea de Freire fundamental, y ahorita que Carlos Sandy escribía en el sentido de, la pregunta es, si la política que está implementando el gobierno, la política educativa, ayuda a reproducir el actual estado de cosas, es decir, si reconoce que hay desigualdad y pobreza, pero esta educación que está implementando únicamente la va a reproducir, o está haciendo acciones para transformarlas. Y me parece ahí, uno se preguntaría, ¿la educación puede transformar la pobreza? ¿Puede transformar condiciones de injusticia? ¿Puede transformar condiciones de inequidad? Y la respuesta es sí. Y me parece que Pablo Freire ha puesto el acento donde debe ponerlo. La educación ayuda a transformar a las personas. ¿Para qué? Para que transformen sus contextos. Es decir, la educación no va a bajar dinero, no va a bajar proyectos en ese sentido, sino va a cambiar la forma de pensar, la forma de concebir, la forma de construir en esta lógica de cooperación genuina, y en esa forma de construir va a cambiar las realidades. Yo solo pongo el caso del ejemplo de México, donde ha habido comunidades, donde ha habido trabajo comunitario, compañeros de Oaxaca, de Chiapas y de otros lugares. Difícilmente hay un partido que en un proceso electoral prometió algo y no lo cumplió, difícilmente gane en la siguiente. Es decir, hay un sentido de herramientas que va adquiriendo en el proceso de construcción de los aprendizajes, que luego se traducen en proceso de construcción de reforma de las realidades. Bueno, saludamos a Wilber desde Minatitlán. Él estuvo en algunos de los talleres que ahorita mencionaba Germán, y bueno, dice que ahora más que nunca es interesante el enfoque de cooperación genuina en el contexto de pandemia. También a Ramón Campos desde Panamá, saludos Ramón. Y bueno, ahorita que escribía Wilber, me venía a la mente Germán, la compañera Clarita, el compañero Raimundo, que lamentablemente murieron en este proceso de construcción, pero que me parece que esta parte de la alegría en el compartirnos fue fundamental con ellos, ¿no? Entonces me parece interesante todo este proceso. Pasamos a la siguiente, Tomás, por favor. El siguiente esquemita, para ir juntos trabajando. Vuelvo al punto, es un acercamiento al enfoque de cooperación genuina. Y bueno, aquí más o menos es comentarles esta idea de hacia dónde apunta esto, que ya Germán lo planteaba como el bien ser, que es como el escenario, ¿no? Hacia dónde vamos, la parte metodológica y la parte instrumental. Pero me parece interesante estos primeros elementos, la idea de los ambientes. Por un lado, el construir confianza como un primer elemento fundamental para la cooperación, y el otro, la capacidad de ejercer crítica y autocrítica. O sea, estos dos escenarios posibilitan el crecimiento de las propias comunidades. Es decir, y ese es un llamado también para los diseñadores de política educativa. Es decir, en lugar de estar diseñando desde la oficina y luego mandarles a los maestros lo que tienen que hacer, la pregunta que tendríamos que estar construyendo desde las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación de Veracruz, las supervisiones escolares, los sectores, es cómo construimos confianza. Y segundo, cómo construimos espacios o ambientes para que los maestros, para que los padres de familia, para que los alumnos puedan ejercer crítica y autocrítica, ¿no? Y por tanto estar preparados para recibir también esta crítica y autocrítica, porque en esta lógica de ambientes de comunicación o ambientes de confianza, la autocrítica y la crítica serían elementos fundamentales para el crecimiento, ¿no? ¿Cómo visualizas estos ambientes comunitarios o estos ambientes, Germán? Lo fundamental en este caso, sin duda alguna, es lo de la confianza. Yo creo que aquí tenemos que solamente hacernos la pregunta, ¿cómo actuaría yo frente a una persona con quien tengo que hacer cosas juntos? No digo cooperar todavía, tenemos que hacer cosas juntos, pero yo no confío en él o con ella, o ella no confía en mí. Muy difícilmente vamos a poder cooperar genuinamente entre ambos porque existe esa desconfianza. Entonces, una de las primeras cosas que queremos construir ese ambiente de cooperación genuina es construir confianza.
Sin embargo, yo le he preguntado en muchos espacios, ¿ustedes conocen algún programa donde al inicio del programa de estudio dice claramente de que vamos a prever un espacio de tanta hora, de tanto día, de tantas semanas para construir confianza? En los programas no aparece. Sin embargo, es fundamental. Y nada tiene que ver eso con el motivar a, ¿verdad? Porque no tenemos que motivar a nadie. En la medida que nosotros logramos construir un ambiente de confianza, las personas nos vamos a motivar. Esto es algo que tiene que venir de adentro, no de afuera. Entonces, es como una condición necesaria para poder aprender, para poder cooperar genuinamente. Y el otro elemento que a partir del momento, si hay confianza, entonces sí vamos a poder también de aprender a ejercer esa crítica y autocrítica. Y eso se relaciona muchísimo con la evaluación, Osvaldo. A mí me preocupa mucho de que también a veces le doy el ejemplo, ¿verdad? De que cuando tenemos un profesional que está trabajando en su área, todas y todos cometemos errores. Pero lo importante es de que cuando me doy cuenta, cuando hay un error, que yo me dé cuenta y que autocríticamente yo pueda asumir ese error y tomar las medidas para superar. Esta es la calidad del profesional. Entonces yo me pregunto, también en este contexto de pandemia, ¿dónde nosotros aprovechamos esto para que también la evaluación de aprendizajes más se convierta en una auto y coevaluación de nuestros aprendizajes, y no solamente los aprendizajes o los contenidos que aparecen en los programas, en los currículos, sino más bien también aquellos aprendizajes sorprendentes que podrían haber salido de este contexto de la pandemia? Porque hay muchísimas cosas que seguramente en las familias, en los territorios, en los hogares, se han aprendido, pero que no aparecen justamente en el programa como estaba previsto desde antes de la pandemia. Entonces, tener esa apertura, darle más valor, aprender a autoevaluarnos. Esta es la autocrítica, ¿sí? Y no donde nosotros le decimos, el mismo sistema de ahorita, donde la evaluación es externa, donde es el maestro, la maestra, el docente, la docente que pone la nota. No, aprendamos a que nosotros, si hay que poner nota, ojalá que no, pero si hay necesidad de una nota, que la pongamos cada quien, porque yo soy quien sé que aprendí y que no aprendí, siempre y cuando a mí me acompañan también profesionalmente para poder aprender a autoevaluarme. Entonces, este otro elemento del ambiente, ¿verdad? Es algo que tenemos que trabajar muchísimo, creo yo, y que hace falta mucho, ¿verdad? Esa transparencia con respecto a que yo también en confianza puedo decir, trabajando juntos, vos y yo, Osvaldo, que yo puedo decir, fíjate, Osvaldo, yo creo que a mí me hace falta esto y esto y esto. ¿Cómo lo hacemos? Y vos también me decís que te hace falta y trabajamos juntos para que lo vayamos superando. Eso me parece que son elementos muy... Como ambiente, es fundamental para poder concretar la cooperación genuina. Y para concluir ahorita de esta participación, solamente decir de que hablando de cooperación genuina, nosotros mencionamos un poco 3 conceptos fundamentales. En primer lugar, una opción ideológica. O sea, es una decisión. Vos hablaste de por ejemplo, el neoliberalismo o otras alternativas. Es una opción ideológica que se convierte en una posición política también y como tercer componente en una acción pedagógica. Esos 3 elementos para nosotros son componentes también fundamentales de toda visión vital esencial de la cooperación genuina. Sí, ahora hemos sido testigos y hemos tenido contacto con varios compañeros que me parece que han estado trabajando, tal vez sin decir cooperación genuina, pero en esta lógica de construcción de confianza. Es decir, cuando inicia la pandemia, un poco dialogando con las familias, incluso le dominaron haciendo diagnósticos, ¿no? Cómo están, qué condiciones tienen, qué posibilidades tienen de acompañarlos, etcétera. Pero la ruptura se da cuando la autoridad le dice, ahora, todo eso que hiciste, ahora ponle un número, ¿no? Y entonces le vas a poner un número, pero en relación con un instrumento, porque empezó a difundirse esta perspectiva de que la evaluación tiene que ser objetiva.
Es decir, tiene que responder a los aprendizajes que tiene cada uno. Y por tanto, un 6 tendría que tener estos referentes. Y entonces entró la lógica de las rúbricas, ¿no? De los estándares. Y entonces, de repente, algo que se venía construyendo muy bien, ambientes de confianza, de repente se rompe a la hora de la evaluación, ¿no? Es decir, oye, no que estábamos trabajando muy bien, íbamos a mi ritmo, tú me ibas diciendo, yo te iba diciendo, pero ahora resulta que eso que hicimos tiene un valor de 5, ¿no? Porque aunque lo hicimos muy bien, aunque lo sentimos muy bien, para la autoridad eso no vale. Lo que va a valer es cuánto has aprendido en relación con estos aprendizajes y su plasmado en un instrumento que tú tienes que poner objetivablemente tal o tal cosa, ¿no? Entonces, ahí hubo un primer rompimiento y me parece, coincido con Maribel, acaba de escribir hace un ratito, tiene que haber voluntad política también de la autoridad para, si estamos en una situación inédita, en el caso de México, en el caso de Nicaragua no, también eso tiene que pegarle a todo. Y un tema que seguramente tendrá que también entrar a debate es la cuestión de los currículums, ¿no? O los planes y programas de estudio, que también tiene que entrar a este debate. Bueno, Zulma nos manda saludos, a ti, Germán, y a mí. Saludos, Zulma. Dice que pertinente el tema, fundamental en toda acción educativa, sentar bases de confianza, preguntarse qué se necesita para construir confianza, entendimiento, posicionarse cada quien de manera explícita, desde dónde hablamos y desde dónde actuamos. Esto me parece importante, ¿no? Y vuelvo al punto, esto va a desnudar aquellos discursos, ¿no? Que van por un lado, pero su acción va por otro lado. Pasamos a la siguiente, y saludos, Zulma. Pasamos a la siguiente, Tomás, por favor, y con esto vamos cerrando. La idea no es agotar el tema, ¿no? Sino es tener un primer acercamiento al tema, muy general, muy a nivel de visto este planteamiento, que como decía Germán, es un planteamiento esquemático, sí, pero no necesariamente es un modelo en el sentido que se va a aplicar tal cual. Pero me parece que aquí hay otros elementos importantes a tomar en cuenta. Entonces decíamos que ambientes de confianza, ambientes de crítica y autocrítica, y aquí vienen lo que podríamos denominar como acciones claves para construir el bien ser, ¿no? En el sentido de que nosotros construimos como el bien ser también como un camino, ¿no? Es decir, en ese proceso de irnos construyendo, vamos construyéndonos como personas y vamos construyendo nuestro entorno y vamos construyendo este ambiente. Nosotros hablamos ahorita, hasta hace unas horas hablábamos de 9 acciones o de 9 pilares, ahorita ya estaríamos hablando de 10, y también hablamos de 6 ejes transversales importantísimos. Son estos elementos que van rodeando a estas 9 acciones o 9 pilares. Germán, nos quedan escasos 10 minutos. Si quieres darnos como no vamos a poder entrar a todos, yo lo entiendo, y si no sé, platicaríamos con Tomás para dedicarle otro programa a entrarle ya a partir de estos elementos, pensando en cómo se puede construir política educativa a partir de estas 10 acciones claves o 10 pilares, con estos 2 ambientes y con estos 6 ejes transversales. ¿Es posible? Nosotros decimos sí es posible construir política educativa. Ahora, ¿es posible construir acción pedagógica, ¿no? A partir de estos 10 pilares y a partir de estos 6 ejes? La respuesta es sí, ¿no? Y ya hay trabajo en ese sentido, es decir, ya hay producciones. Germán, entonces tenemos escasos 10 minutos, si quieres dar como un panorama general, y ya para el siguiente programa entraríamos ya de lleno cómo operar esto. Sí, el eje transversal de la participación es fundamental. Y nosotros aquí ponemos conscientemente participar, no ponemos asistir, porque hay un problema muy serio con muchos proyectos socioeducativos financiados a nivel nacional o a nivel internacional, donde los indicadores son cuantitativos y donde de repente se dice, tuvimos participación de tanto porcentaje o tanto con número absoluto, ¿verdad? Cantidad absoluta, maestros, docentes, por ejemplo, en una capacitación. Dice participación, pero lo fundamentan con una lista de asistencia. No se trata de eso, no se trata de asistir, se trata de participar. Y el primer nivel de participación, muy importante para comprender eso, ¿verdad? No es hablar. El primer nivel de participación activa es el arte de escucharnos. Fíjese bien en el nos, en todos los pilares, o sea, por la visión incluyente. Entonces, aprender de desarrollar ese arte de escucharnos, tanto a mí como al otro, a la otra, de adentro, y el escuchar a nivel muy, muy amplio, ¿eh?
de escucharnos para comprendernos. Y para eso tenemos que realizar esas preguntas, ¿verdad? Pero yo diría que tal vez eso, se trata de escucharnos para comprendernos, no escucharnos para responder o peor, para juzgar al otro o a la otra o a mí mismo, sino el arte de escucharnos para comprendernos. Esto implica esa actitud de lo que tanto se habla y muy poco se aplica, eso de la empatía, una empatía genuina también diría yo. Eso nos da justamente esa oportunidad de la participación al escucharnos, también de construir juntas experiencias, y por eso decimos experienciar, de construir experiencias para aprender de ellas, y para aprender de ellas hay que sistematizarlas, y al sistematizarlas significa que podemos construir nuestra conciencia. No se trata de concientizar al otro, porque esta es una grosería a nivel pedagógico. Si yo digo que hay que concientizar a otros, yo me pongo encima. Yo digo que yo ya soy quien está consciente y el otro no. Una relación vertical. No se trata de construir esos ambientes que permitan que cada quien de nosotros construya su conciencia, y eso es concienciar. Y ahí es donde la comunicación nos va a permitir la transparencia, que también la Zulma lo mencionó como tan importante en función de poder construir confianza. ¿Sí? Entonces, eso de que desde ese nivel de participación de lo que hablamos, esa comunicación, esa integración, el escucharnos para comprendernos, también significa que nos vamos descubriendo quién soy, cuáles son mis talentos, de dónde vengo, dónde estoy y a dónde quiero ir, o queremos ir, no solo yo, porque yo solo no puedo. Yo tengo que estar consciente, tengo que construir esa conciencia que nos necesitamos para poder crecer, para desarrollar nuestros talentos. Y descubriéndonos también, vamos a poder compartirnos. Algo que yo digo ahorita, por ejemplo, Osvaldo y yo estamos conversando aquí, pero no solo se trata de lo que en contenido, lo que compartimos. Aquí está presente Osvaldo y aquí está presente Germán. Nos estamos compartiendo también como personas con identidad ecopersocial, que es otra cosa que podríamos hablar en el futuro. Y esto significa un compromiso donde nos acompañamos entre todas y todos, directamente relacionado con nuestro quehacer educativo, y siempre con esa idea de poder integrarnos, la inclusión en función de mayor calidad de vida. Yo creo que más o menos este es el cuadro así, no es un cuadro, sino más bien el ambiente general, ¿verdad? Que integra las 9, ahora las 10 o 10 o 11, ¿verdad? Porque ya hablamos del disfrute de celebrarnos, y también Maribel ahí mencionó la conciencia de disfrutarnos diversos. Bueno, a saber cuánto aporte más vamos a poder integrar a eso. Y eso es lo bueno. Es algo dinámica, que significa que lo tenemos que seguir construyendo. Osvaldo. Sí, escribe compañero Marcelino de los cortocircuitos desde la UPN de la Ciudad de México. Ellos han estado trabajando un poco en este mismo esfuerzo de encontrar caminos, algo que ellos han denominado pedagogía de lo común, ¿no? Es decir, centrarnos nosotros diríamos desde política pública, en lo público, en trabajar lo público, menos lo individual. Ellos hablan de esto público como lo común, ¿no? Y han estado ya construyendo, y Marcia se pregunta si la pedagogía de lo común no será esta idea de la cooperación genuina, y nosotros decimos que sí, o sea, hacia eso va apuntando, es decir, cómo pedagógicamente, políticamente podemos construir eso común nosotros le denominamos cooperación genuina como la esencia de lo común, y me parece que por ahí teóricamente incluso podríamos irnos acercando y dialogando en estas dos perspectivas que se van acercando de manera distinta y al final se van encontrando, ¿no? Bueno, nos dice Maribel, para no perder el comentario, también el reconocernos y con ello incidiendo en el combate a la discriminación por género, por supuesto. O sea, si construimos un ambiente de confianza, palabras como discriminación pasan a un segundo término, ¿no? O incluso se vuelven objeto de análisis, las propias conductas de análisis al interior de los procesos educativos.
Mar RB te dice, te manda saludos, Germán, dice muy acertado. Eso nos falta aterrizarlo en la nueva realidad que está atravesando el sistema educativo mexicano. Me parece, Mar, que sí, pero ese aterrizaje no le corresponde solo a la autoridad, porque en esta lógica de sistema en la que hemos estado metidos, estamos esperando a que la autoridad nos diga, desde la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, ahora vamos a trabajar cooperación genuina y entonces todo el sistema va a cambiar. No creemos que las cosas sean así. O sea, es decir, se tiene que reconocer, se tiene que partir desde el primero, desde uno mismo, esta necesidad y luego empezar a construirlo desde los espacios que tenemos y en los que nos desarrollamos. Carlos Andy comenta, la evaluación actual que está planteando la propia Secretaría, lo que va a crear es mayor pobreza y mayor desigualdad. Perfectamente de acuerdo, coincidimos en eso. No hay posibilidad de rupturas o de transformaciones con esta política que se está implementando actualmente en nuestro país. Y vuelvo a preguntar y volvemos a preguntarnos, ¿es posible construir política pública gubernamental desde estos ejes transversales, desde estos 6 ejes transversales? Y la respuesta es sí. Seguramente más de una autoridad se va a decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Si ya no voy a mandar, si ya no voy a diseñar, si ya no le voy a decir operen, si ya no voy a vigilarlos, si ya no voy a calificarlos, a decir lo hicieron bien, lo hicieron mal, ¿no? Pues lo que estamos diciendo es que hay que cambiar de horizonte y hay que cambiar de práctica. Y me parece que la primera tarea que se llevan las autoridades o que nos llevamos todos es cómo construir confianza, cómo construir espacios de crítica y autocrítica, y lo otro es cómo promovemos la participación, cómo promovemos espacios para construir experiencias, cómo sistematizamos eso que vamos construyendo para que nos sirva a nuestro propio conocimiento para mejorar, cómo vamos construyendo procesos de concienciación, cómo comunicamos y cómo nos integramos. Me parece que esos ejes transversales son perfectamente delineables en acciones de política pública desde la propia autoridad. Ahora, mientras se siga manteniendo en el discurso y no se aterrice, vuelvo al punto, ahí se van definiendo hacia dónde va cada uno. Bueno, pues Maribel nos dice igual lo de la voluntad política es importante, claro que es importante, por supuesto que es importante, ¿no? Bueno, nos dice Wilber, luego se asignan números fríos sin razón de ser pedagógico, claro que sí, y ahí hay una ruptura terrible, ¿no? Entre lo que viene construyendo el maestro, ¿no? En este diálogo con ellos y al final lo que ocurre cuando asignamos un número, que hay, lo que dice Germán, decepción, tristeza, o sea, ¿de qué valió tanto esfuerzo si al final tal cosa, ¿no? Dice Harold Armando, una pedagogía del presente, conocernos, comprendernos, concienciarnos, derivar juntos una verdadera simbiosis de saberes. De acuerdo, de acuerdo. Y aquí un poco también lo que hemos trabajado con Germán, el reconocer los saberes locales que se van construyendo. Bueno, saberes en un sentido, unos ya estamos debatiendo esta idea de que en realidad son conocimientos, ¿no? Lo que se van construyendo. Bueno, pues Germán, se nos acabó, llegamos a la hora de manera rápida. Te propongo luego tener un segundo programa, si te parece, para ver cómo se puede ya aterrizar, por ejemplo, el arte de escucharnos ya a nivel pedagógico. O sea, a nivel, lo que tú hablabas de los 3 niveles, el nivel ideológico, ¿no? El nivel político y el nivel pedagógico. Y ir viendo cómo aterrizar y cómo estos pilares, y si quieres yo me he hecho un poco la tarea de cómo se pueden aterrizar estos pilares, ¿no? Y estos ejes o acciones claves a acción de política pública. Por ejemplo, una autoridad que dijera, ok, le voy a entrar a la idea de la cooperación genuina, ahora yo como autoridad, mi tarea es construir estrategias o acciones para que participen o para que participemos, ¿no? No solo asistamos, ¿no? Y entonces ahí tendríamos que pensar en otro tipo de acciones gubernamentales. Pues se nos acabó, Germán, el tiempo. Si te parece, nos quedamos con esa tarea. Les vamos a estar anunciando cuándo haríamos el siguiente programa para ya pasar a algunas ideas o propuestas que hemos construido a lo largo de este camino con otros colegas y compartirlo para que los que nos están escuchando pues puedan aplicarlo. Y ojo, no esperen a que la autoridad dé la orden. Ahora vamos sobre la cooperación genuina. Yo creo que no funciona así, ¿no? Tendríamos que empezar ya, si nosotros estamos dando cuenta, con nuestro propio espacio de acción. ¿Con qué te despides, Germán? Diciendo que el reto está planteado a todos los niveles y que de verdad, como vos decís, Osvaldo, no es cuestión de que esperemos unos a otros, sino empecemos en función de las responsabilidades que nos tocan directamente. Igual, cuando por ahí hay alguna pregunta, a veces se me hace la pregunta y dice, ¿cómo lo hacemos? Mi respuesta siempre es la misma, no sé.
Yo no sé cómo otros lo tienen que hacer, sino más bien aquí hay insumos de reflexión. Les invito a la reflexión muy crítica y que cómo significan eso ustedes en su propio contexto para que ustedes como expertas y expertos desde su territorio puedan decidir cómo también lo van a concretar, cómo van a concretar esta cooperación genuina. Un desafío enorme donde nos podemos acompañar entre todas y todos en función de realizar eso. Desde afuera, con insumos, con ideas, con sugerencias, desde adentro, con decisiones muy pertinentes de cara a la caracterización muy singular de su territorio, del contexto educativo en su territorio. Muchísimas gracias, Osvaldo, Tomás, y todos quienes nos estuvieron escuchando por este espacio, y seguramente seguimos reflexionando. Mil gracias. Los invitamos a visitar la página de Abaco en Red, en internet. Ahí tienen un repositorio de materiales para que puedan empaparse si algún tema les llamó la atención. Y como dice Germán, el reto ahí está. Empecemos. O sea, no esperemos, empecemos paso a paso. Y bueno, en este espacio también compartiendo un poco lo que hemos podido visualizar de otras experiencias. Agradecemos a Agenda MX, a Tomás González Corro. Le damos la bienvenida a Betsa, después de haber estado unos días fuera, está ya de regreso con nosotros, ya la tendremos por aquí nuevamente. Gracias a Mireya por haber estado compartiendo el programa y a todos los compañeros que nos han estado cada día sumándose más al seguimiento de estos programas, les agradecemos mucho. Los invitamos a las 5 de la tarde, tenemos un diálogo con un colega de la Universidad Bolivariana. Vamos a estar trabajando un poco esto que está pasando a nivel de América Latina, un poco más, una visión un poco más académica. Y el día de mañana, en el programa a las 11 de la mañana, tendremos la charla con un director de una escuela normal de Veracruz, platicando un poco de esto que hemos denominado embate hacia las escuelas normales. Ojalá y nos puedan acompañar en estos dos programas. Y bueno, nos vemos el próximo sábado con otro programa de Educación en la Mira y les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Gracias a todos los que comentaron. Valoramos mucho el que hayan estado siguiendo y esta posibilidad de estar intercambiando. Nos vemos en la próxima. Gracias, Tomás.